ACK3 Global Solutions. Resulta ser que ACK3 Global Solutions es la primera empresa española de consultoría de seguridad privada. Ellos se dedican a unas cosas maravillosas que resulta ser que nadie se había encargado en nuestro país. Sin embargo, este tipo de empresas muy comunes en otros países, entre ellos Estados Unidos, ahora están disponibles o está disponible a través de ACK3 Global Solution. Y para ello ya, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro invitado del día, Jorge Quintana. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Cuéntame un poco, Jorge. ¿Qué es ACK3 Global Solutions? Pues ACK3 Global Solutions es un proyecto pionero e innovador, pensado y diseñado a partir de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en las misiones multinacionales en los años 90 y en los 2000, con las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales. Donde veíamos que otros países, ¿no? Tenían empresas que iban acompañando a sus fuerzas armadas, a su policía, a sus empresas cuando trabajaban en lugares complicados, ¿no? O en zonas remotas, Vale. ¿no? Con lo cual, a partir de 2010 decidimos poner en marcha un proyecto que todavía no había nada igual en España, porque los modelos eran anglosajones y del espectro de Francia, Israel, etcétera. Y comenzamos a trabajar pues, con la empresa privada, con corporaciones que trabajaban pues, construyendo centrales eléctricas, pantanos y centrales hidráulicas, grandes obras de infraestructura en lugares complicados, ¿no? La selva, el desierto, zonas muy remotas, alejadas prácticamente incluso de la civilización, y donde no solo la seguridad, ¿no? Sino la logística, las comunicaciones, el poner sobre el terreno el capital humano y el talento es difícil, ¿no? A este tipo de apoyos o de servicios, ¿no? Se le llaman apoyos a misión crítica, porque no es fácil implementar estos apoyos tan complejos en unos escenarios que además son muy inciertos y que tienen un nivel de variabilidad y de cambio muy grande, ¿no? Y muy exigente. Así que desde 2010 estamos trabajando en este tipo de proyectos y trabajando en varias geografías, en Latinoamérica, en África, en Oriente Medio. Hemos hecho también trabajos en Asia y con éxito. Es decir, la verdad que todo lo que habíamos aprendido en el pasado lo hemos puesto en práctica, lo hemos puesto al servicio de la sociedad y al servicio de las empresas, no solo españolas, sino de otras empresas europeas, de otras empresas de Latinoamérica y de algunas organizaciones. Y bueno, poco a poco vamos creciendo y vamos consolidando un equipo que ya no solo está formado por personal que venía del ámbito público. Tenemos una transferencia, ¿no? De personal y de talento que viene del ámbito civil y del privado, y también la incorporación en los últimos 2 años de la juventud que viene de la universidad, que la verdad que está revolucionando todo lo que hacemos con muchas ganas, con mucha pasión, con mucho saber hacer, chicos y chicas con múltiples idiomas, con una preparación extraordinaria, y ahí seguimos avanzando, ¿no? Y trabajando con esos clientes que a veces se plantean si van a un nuevo mercado o no, porque la verdad que el mundo tal y como está muy complicado. ¿Qué significa que ustedes tengan estas acreditaciones de normas ISO en diferentes niveles y que sean una consultoría de seguridad privada? Esto quiero entenderlo como si no conozco el área, como si no conozco el sector, y quiero ver de qué manera me beneficio con vuestros servicios. Muy bien. Realmente es una evolución de la consultoría de seguridad, que sí que
estaba contemplada en la legislación española, por ejemplo, desde el año 92, y nosotros lo que hemos puesto en práctica y la evolución que hemos hecho es llevar esa consultoría hacia un abanico más amplio del análisis, la identificación y la gestión de los riesgos, ¿no? En este caso, una corporación o una organización se enfrenta a muchas amenazas que esto se manifiestan por una serie de riesgos. Nosotros nos centramos fundamentalmente en los riesgos relacionados con la seguridad y ahí diseñamos junto con los responsables de las organizaciones, de las compañías, estrategias, por eso hablamos de que trabajamos al nivel estratégico, pero podemos bajar las soluciones al nivel operacional o a nivel terreno, ¿no? A nivel proyecto sobre el terreno. Entonces, estas estrategias, estas políticas, estos procedimientos, estos planes que diseñamos con ellos, nos sirven para poder mitigar esos riesgos, ¿no? Una vez que tenemos identificados esos riesgos y tenemos esas estrategias, pues las ponemos en marcha con los profesionales que corresponda en un abanico muy amplio, porque no hablamos ahora, hoy en día, de la seguridad física, hablamos de la seguridad lógica, de los sistemas de cámaras, de controles de acceso, hablamos de la seguridad en relación a la dimensión humana, los filtros de selección de personal, los filtros de honestidad, hablamos de la ciberseguridad tan de moda hoy en día, pero no podemos olvidar tampoco la seguridad electrónica, porque hay corporaciones y hay organizaciones que en esa competición por entrar en mercados, por tener el mejor producto, por conseguir avanzar en sus metas, a veces se encuentra con competidores que quieren obtener esa información, ¿no? Esos avances, esas patentes, ese camino, ¿no? Que ya han andado, ¿no? Con sus profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar un empresario de nosotros? Pues puede esperar un compañero de viaje que le acompaña al último rincón del mundo, donde puede tener la máxima confianza y donde vamos a estar en los preparativos, pero también cuando las cosas se ponen feas. Cuando viene un incidente, cuando viene una crisis, cuando tenemos que dar la cara ante los clientes, cuando tenemos que solucionar problemas o cuando tenemos que poner a salvo a nuestros empleados, a nuestros activos, a nuestra reputación, a nuestra maquinaria, etcétera. Sí, de hecho, lo has mencionado y me llama mucho la atención porque parece un ambiente de películas, ¿no? De Hollywood, de que viene una empresa y espía a otra y de repente mete a un empleado a través del proceso de selección y resulta que ese empleado forma parte de la empresa que es parte de la competencia para adueñarse de algo y uno lo ve en las películas y uno cree, pero vamos a ver, esto pasará en la vida real. Jorge, ¿esto pasa? Profesor, la realidad supera la ficción, con lo cual el implementar en las empresas esa cultura de inteligencia corporativa y competitiva, esa cultura de seguridad en todos los niveles, lo estamos viendo con la ciberseguridad y con los ataques que están sufriendo tanto particulares como empresas, pero en este ámbito, el de los micrófonos, las cámaras, esto, la sustracción de documentos, la ingeniería social, el aproximarse a un directivo o una persona que tiene acceso a información sensible o crítica o estratégica de una empresa, una corporación, una organización, es fundamental poder poner las medidas para protegerse ante eso, teniendo en cuenta que a veces en función del perfil de empresa que tengamos, ¿no? Empresa pequeña, mediana o gran empresa, en estos casos incluso puede estar sujeta a los ataques o a las intenciones de actores no solo no estatales, sino de actores estatales, ¿no? Como estamos viendo en el conflicto de Ucrania, Claro. donde se puede ver que centrales eléctricas, nucleares, infraestructuras, los sistemas de comunicación pueden verse afectados por todo este tipo de actores, ¿no? A los que les ponemos bandera o cara y a los que no. Sí, digamos que lo más común, lo que hoy en día se escucha mucho en las noticias, es lo que bien has mencionado, los ciberataques, un hacker. Entonces yo me imagino así como una persona, como la vemos en las películas, pues metida en un garaje con un montón de pantallas
y haciendo muchos códigos para tratar de hackear a la empresa tal para, no sé, molestar en la nómina o hacer alguna tontería en la página web y poner un logo. Pero es que lo que me estás hablando significa ir un poco más allá. O sea, me voy a hacer amigo de Jorge, eh, voy a salir a tomar café con él, voy a ganarme su confianza y voy a tratar de que me dé información sensible, pero sin que se dé cuenta. O sea, aquí estamos jugando con la buena fe de las personas y en eso ACK3 es especialista en asesorar a empresas en este tipo de cosas, por lo que bien te estoy entendiendo. ¿Es así? ¿Voy bien orientado? Es así, profesor. Hay que tener en cuenta que en la robustez, ¿no? O en la resiliencia, esta palabra que se ha puesto tan de moda últimamente, ¿no? La capacidad de una organización para protegerse, ser robusta y que en caso de sufrir un accidente, un ataque, se pueda recuperar y pueda volver a una cierta normalidad y continuar con sus operaciones, con sus negocios o con su actividad. En estos escenarios esto sucede totalmente. Claro, estamos hablando de 12 años de experiencia al servicio ahora de la empresa privada o de incluso instituciones de gobierno que podrían requerir de los servicios de ACK3 y que de alguna u otra manera complementan lo que ya pueda tener la empresa a nivel de seguridad, porque yo pienso que muchos pensarán, bueno, seguridad lo dividimos, seguridad a nivel informático, y entonces ahí sí tenemos a un ingeniero o a una persona que se encarga, pero por el otro lado la seguridad de las instalaciones y de esto, y lo vemos como dos cosas separadas cuando en realidad van juntas, ¿no? Es un concepto de seguridad integral. Van juntas. Es un concepto de seguridad integral y de una aproximación holística, como se suele decir, donde tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones, ¿no? La dimensión tierra, la dimensión marítima o acuática en determinadas instalaciones, la dimensión aérea, ahora que tenemos tantas amenazas con drones, la dimensión cibernética, la dimensión electromagnética, porque al final las ondas de radio siguen moviéndose por el espacio electromagnético, y la dimensión humana, que también es muy vulnerable, ¿no? Las personas que somos humanos a veces fallamos o cometemos errores intencionadamente o no intencionadamente. ¿Qué, qué puede ser el factor que impide a la mayoría de las empresas ver este riesgo? ¿Somos muy inocentes, tal vez? Somos muy inocentes y creemos que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿eh? Creemos que efectivamente esto es algo que ocurre en las películas, pero la realidad nos está bajando al terreno y, bueno, tampoco se trata de hacer grandes inversiones ni de vivir en un constante estado de inseguridad o de nerviosismo, ¿eh? Gracias a Dios prácticamente vivimos en sociedades muy organizadas y muy seguras, ¿no? Y la población está muy adaptada a su entorno cultural. Cambia, lógicamente, cuando alguien de un entorno cultural va a otro, que necesita una adaptación, necesita una formación, etcétera. Pero si bien es cierto que uno no puede cruzar los dedos, ¿no? Tocar madera pensando que no nos va a pasar nada o que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Hay una serie de responsabilidades y es bueno tener unas políticas y unos asesores, ¿no? Que nos ayuden a identificar estas vulnerabilidades, a encontrar estos huecos en la seguridad de la información, la física, los riesgos asociados a las personas, ¿no? A la seguridad de las personas, bien en las instalaciones, en las oficinas, o cuando estas personas viajan, por ejemplo, ¿no? La gestión de riesgos de viaje, o cuando una persona o un equipo va a otro lugar a trabajar, ¿no? Lo que llamamos, ¿no? Las condiciones de expatriación, ¿no? Donde un equipo, con cierto grado de expertise o de experiencia o especialización en algo, se mueve a otro país y con un socio local, también con esa especialidad, pues ponen en marcha un proyecto conjuntamente, ¿no? Pues entonces todas estas políticas y todos estos procedimientos nos ayudan a que podamos mitigar la aparición de estos riesgos, es decir, trabajemos en reducir la probabilidad de que suceda algo
o el impacto, ¿no? Son las dos variables con las que jugamos fundamentalmente, ¿no? Que si ocurre algo, el daño sea el menor posible, que quede todo en un susto y que no quede en un suceso desagradable, ¿no? O que nos haga incluso poner en peligro la vida o la seguridad de las personas o la continuidad del proyecto. Sí, de hecho lo que dices es el principio básico incluso del sector aeronáutico, ¿no? Tener dobles seguridades, tener no solo un plan A, sino B, C, en caso de que falle una cosa, falle la otra, se pueda continuar el vuelo hasta un lugar seguro. Y de hecho, la reducción de accidentes en este aspecto ha sido grandísima. Pero es que esas son cosas que llaman mucho la atención. El aspecto de seguridad la gente lo ve como más de algo de policías, de guardia civil, de militares, pero quizás todavía no se lo toman, o algunas sí, muy en serio en el aspecto privado, ¿no? Y dejan algunos flecos abiertos. ¿Cuál es, en tu opinión y en tu experiencia, Jorge, sin más o menos, cuál es esa falla más común que se puede ver en empresas hoy en día, a nivel de seguridad, desde cualquiera de los ángulos que has dicho a nivel de 360 grados? Bueno, pues básicamente los errores más comunes es la falta de, a veces, de sentido común, ¿no? Y que es el menos común de los sentidos, como se suele decir, y fundamentalmente pues es también el exceso de confianza, ¿no? Como he dicho anteriormente, el pensar que a nosotros no nos va a suceder o que no necesito a nadie para que me ayude, me asesore y simplemente pues teniendo una persona, un vigilante en la entrada o lo que marca la normativa y la ley, que está muy bien, pero a veces necesitamos medidas que se ajustan como una mano a un guante o como un guante a una mano a lo que nosotros necesitamos, a la dimensión y al sector en el que trabajamos. Con lo cual, a veces las medidas básicas no son suficientes, ¿no? Con lo cual, las empresas por desconocimiento, por exceso de confianza, no refuerzan esas áreas o esas vulnerabilidades que tienen y al final pues son puertas abiertas que dejamos a esas amenazas para que puedan llegar al activo que buscan, bien sea información, bien sea bienes materiales o bien sea simplemente causar daño, porque a veces la delincuencia, la criminalidad en ocasiones solo busca el terrorismo, ¿no? Busca causar daño, busca causar terror o busca atemorizar a las personas. Incluso también estamos en un momento de muchas fake news, o sea, noticias falsas que buscan herir o dañar la imagen de una empresa, de una persona, o incluso medias verdades. Es decir, es como que si tú me ves en una foto o en una conferencia con alguien y ya tú me pones una etiqueta. No, es que Andrés tal cosa, pero ¿dónde está el contexto? ¿Por qué? Y me imagino que todos estos detalles son cuidados con los clientes que van a, que con los que vosotros trabajáis, ¿no? Así es. El tema de la desinformación, el tema de los ciberataques, al final lo vemos desde un punto de vista de amenaza híbrida que se llama, donde a veces no tenemos muy bien definido cómo nos están atacando, incluso nos están atacando con distintas técnicas, ¿no? O vectores, y uno de ellos es la desinformación, otro es el ciberataque, otro es la vulneración de los sistemas de control de acceso o de los sistemas de comunicación, etcétera. Muy interesante, Jorge, de verdad, encantado de tenerte hoy en el programa. Y claro, el tiempo todavía nos quedan unos minutos y sí me gustaría que de alguna u otra manera me dieras tus palabras, tus reflexiones en cuanto a este mundo de la seguridad. ¿Qué proyecciones tienes? ¿Qué planes, qué proyectos estarás desarrollando en el futuro? ¿Y cómo va la empresa? ¿Cómo les va? O sea, dame si quieres, un panorama Sí. desde proyectos futuros y cómo estás ahora posicionado en el mercado. Bueno, proyectos futuros, básicamente nuestra apuesta es
trabajar y conseguir meternos, ¿no?, en proyectos colaborativos, ¿no?, en consorcios multinacionales con otras empresas similares o donde sumemos fortalezas. En ese sentido, desde el 1 de octubre tenemos oficina en Bruselas, en Bélgica, donde está la sede del Parlamento de la Unión Europea y el Servicio de Acción Exterior Europea, donde queremos ofrecer nuestras capacidades, ¿no?, para poder apoyar y ayudar a esta organización, también a la Agencia Europea de Defensa y a las Naciones Unidas. Son los principales proyectos que tenemos después de haber estado trabajando desde diciembre, ¿no?, con un equipo que incorporamos de estrategia corporativa que nos han estado ayudando, ¿no?, a ver cómo podemos seguir creciendo y cómo podemos seguir madurando este concepto, ¿no? Estos proyectos, además, los estamos implementando con colaboraciones con la universidad, con la pública y con la privada, donde estamos haciendo colaboraciones y estamos trayendo personas que hacen prácticas con nosotros y personas que finalmente se quedan a trabajar en nuestro equipo. Y por otro lado, estamos captando talento a través del programa SAPROMIL, de aprovechamiento de capacidades militares del Ministerio de Defensa, con esas personas que llevan 20, 30 años en las Fuerzas Armadas con una preparación y una experiencia trabajando en esos destinos tan complicados y que por determinadas circunstancias, alguno a partir de los 45 años no va a poder continuar en el sector público y los estamos recuperando para trabajar con nosotros y dando apoyo y transmitiendo esa experiencia y ese talento a los proyectos y a las compañías y a las organizaciones. Qué maravilloso, de verdad, Jorge. Estoy encantado con la empresa, con el concepto, con lo que hacen, con lo que pueden, el servicio que pueden prestar a empresas desde pequeñas, medianas y obviamente las grandes, que quizás son las que más tienen focos de fugas de información por aquí, por allá, y donde esta protección de su propiedad intelectual, de sus sistemas, incluso de sus directivos, podría estar a riesgo si de repente algo, como bien lo dijiste hace rato en el programa, una cosa tan tonta como la selección de un personal que es simplemente un personal de asistente administrativo, pues resulta ser que está mezclado o tiene algo que ver con la competencia directa de esa empresa. Tus palabras finales, Jorge, que ya se nos fue el tiempo. Mira, de verdad, cuando uno la pasa bien, el tiempo vuela. Tus palabras finales, Jorge. Pues nada, mis palabras finales es animar a los estudiantes, ¿no? Y a los profesionales que todavía están buscando, ¿no?, un hueco en estos sectores novedosos, ¿no?, de la inteligencia artificial, la seguridad, la ciberseguridad. Pues bueno, aquí se abre un mundo enorme donde caben ingenieros, caben matemáticos, caben psicólogos, caben todo tipo de profesiones para sumar y entre el sector privado y el sector público que consigamos llegar a eso que tenemos en nuestros mensajes, ¿no? Crear una sociedad más segura, ¿no? Asegurando el presente y protegiendo el presente, ¿no?, y asegurando el futuro. Muchas gracias, Jorge Quintana de ACK3 Global Solutions. Búsquenlo por Google y cualquier cosa también nos pueden contactar a través de aquí de la radio si por casualidad no le llegaron a apuntar bien su página web.